Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30. Buenos días, mundo. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Te pido que el próximo sábado 27 votes sí por el cambio, votes sí por el progreso, votes sí por un gobierno socialista. Pues estamos sencillamente en un teatrillo. Yo creo que todo el mundo debería de ser algo más serio, ¿no? El señor Sánchez, pues diciéndonos que lo que quiere realmente es bloquear la situación para que haya nuevas elecciones. Mire, vamos a ver, yo creo que es bueno siempre que cuando no se tiene mayoría se alcancen acuerdos con otras fuerzas políticas, y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Pero finalmente, bueno, Pedro Sánchez escogió la coalición raquítica porque tiene miedo a decir claramente que es una gran coalición con el Partido Popular, pero está claro que Pedro Sánchez tiene todavía más miedo a que sea una coalición de cambio. Pedro Sánchez puede reconsiderar y echar atrás ese documento, que es un documento que va en contra de la mayoría social de nuestro país y que es un documento a favor de los privilegiados, que plantea una nueva reforma laboral en contra de los trabajadores, que sigue protegiendo los intereses de las entidades financieras de este país frente a los intereses de la mayoría social. Si hubiera voces críticas en el partido, que no hay ninguna en público, pero hay quien va diciendo o va escribiendo que puede haber alguna por ahí. Incluso en este caso, en el caso de que surgieran voces críticas en ambas situaciones no agradables, usted en todo caso sí o sí sería el candidato del Partido Popular. Creo que es una pregunta muy razonable, hace usted muy bien en formulármela, porque estoy seguro, aunque a mí no me lo cuenten, que hay gente en ello. Mi intención, si hubiera elecciones generales, es presentarme a las elecciones generales. Y solo necesito una cosa para presentarme a las elecciones generales, que me apoye mi partido. Hasta ahora yo he tenido la fortuna y la suerte de recibir siempre el apoyo de mi partido. En el mes de abril, todos los gobiernos de la Unión Europea tenemos que hacer algo que es muy importante, presentar nuestro plan de estabilidad y presentar nuestro plan nacional de reformas. Y allí tenemos que presentar nuestro escenario de déficit público y también el conjunto de reformas que pretendemos seguir haciendo en el futuro para mejorar la competitividad de la economía española. ¿Qué dices? No, que el ordenador se me está volviendo bastante loco. Vaya, qué suerte tenemos. Me encanta el hashtag, claro, lo decidió ella. A ver, buenos días. A ver. Hay que reconocer que tiene su aquel, ¿no? Sí, no, ahora vamos a... Bueno, es que vamos a hablar mucho de Grecia, vamos a hablar mucho de refugiados. Mañana hay una importantísima manifestación, 27 de febrero, en 40 ciudades europeas, en 40 ciudades españolas, perdón, y en un montón de ciudades europeas. Y ahora vamos a hablar de eso, pero primero vamos a saludar. Buenos días a todos, bienvenidos, hola mundo. Saludos cafeteros, la única droga que todavía sigue vigente, en la que no ha puesto el ojo el Congreso de los Diputados, porque es una droga recreativa, en la que se aprovechan también los diputados, para que no nos vamos a engañar, entre otros, bueno, supongo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este programa en el que colocamos una gran mesa y nos reunimos un grupo de miembros de la Resistencia, miembros y miembras, con portadas y portados de los periódicos, y
tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan convulso, a este pequeño planeta, a veces pacato, gris, otras tan apasionante. Y como estamos viviendo una auténtica convulsión en España, en Europa, en el resto del planeta, pues saludamos a la mañana intentando analizarlo. Y lo hacemos primero abrazando especialmente a quienes escuchan este programa desde fuera de España, a nuestros expatriados, o a aquellos que se sienten en sintonía con este país, simplemente. Pero decimos los expatriados porque tuvieron que dejar atrás tantas y tantas cosas, a su familia, a sus amigos, las tapitas, las cervecitas. Ya sé que hay algunos que no añoran eso, pero bueno, tuvieron que dejar atrás tantas cosas. Yasmina dejó a su hermanita María atrás. Desvalida en España. Desvalida en España. ¿Tienes a Yasmina por España? Sí, la tengo por España, no puedo ir a verla. No Pero bueno, le mando un saludo muy grande, está en Barcelona, y espero que os lo paséis muy, muy bien. Pues un saludo muy especial para Yasmina, que está por Barcelona, y para tantos y tantos expatriados. Algunos me escriben después en el WhatsApp 627-002-002, allí se pueden dejar mensajes de audio, y dicen: oye, Fernando, también somos expatriados algunos que estamos viviendo en España, pero que procedemos de otros países y que nos sentimos en sintonía con esta cultura, con este país, con la gente, con, en fin, las cosas. Bueno, pues un saludo, un cariño muy especial. Como saludamos especialmente a quienes se incorporan en directo al mismo, a este programa, a La Cafetera, son los miembros de La Resistencia, nuestro Focus Group, un CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía: Ubelán, Luis Carlos González, Sánchez Cajal, Ángel Trianero, Carlos Carballo, Cheflo, Luis, Chef, Fernanda DB, Hardy Useful, Santi Cerrato, Tito Stop Tip, Alicia, Paloma Irazazábal, Spice Carmelus, Celemín, Hardy Useful, PSV, Caque Rodríguez, Charo Chamizo, Santi Cerrato, tantos y tantos. Rojo Cabreado estará por aquí. Es que claro, va volando el timeline, va pasando y entonces los veo. Antonio García Leal. Bueno, José Manuel Martínez, buenos días. Comandante Ángel García, tantos y tantos Ancho X, tantos amigos. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres La Resistencia. No estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y tenemos muchas cosas de las que hablar. Os decía, vamos a hablar ahora enseguida con Estrella Galán de CEAR. Tenemos que hablar de refugiados, de lo que está ocurriendo en Europa. Hablaremos también con Ibai Arvide, sabéis que es periodista, vive en Grecia, es muy amigo de este programa, para que nos cuente qué es lo que está pasando en Grecia, porque uno de los déficits que tiene esta profesión, y además uno de los reproches que más se repiten, es que cogemos los temas y los abandonamos enseguida, y de pronto se nos olvida que Grecia hace nada estuvo viviendo unas importantísimas elecciones, estuvo viviendo todo este repliegue ante la troika, y la prensa estuvo muy focalizado sobre Grecia en aquel momento. Incluso lo recuperó aquí un poquito durante la campaña electoral, pero de pronto lo ha abandonado como si allí no ocurriera nada. Tienen una importantísima crisis humanitaria en materia de atención a los refugiados, pero no solamente eso, también están viviendo los propios recortes a los que se vieron obligados tras las peticiones de la troika, y queremos saber qué es lo que está ocurriendo allí en este momento, y por eso hablaremos con Ibai ahora en unos minutos, y con Estrella Galán, que, como os digo, nos tiene que dar esa visión. Ella es secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y nos tiene que dar esa visión sobre lo que está ocurriendo, por qué los países europeos no están atendiendo a los refugiados, qué es lo que está sucediendo. Mañana, esa importantísima convocatoria, 40 ciudades españolas van a pedir un pasaje seguro para los refugiados, el 27F, más de ciudades en una treintena de países del mundo se van a sumar a todas estas reivindicaciones para dar la bienvenida a los refugiados y buscar una forma de acogerlos, ¿no? Así que tenemos muchas cosas que repasar en el programa. Escuchas La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. ¿Sí? Estrella. Hola, buenos días. Radiocable.com. Bueno, como decíamos, mañana más de 40 ciudades españolas van a pedir un pasaje seguro para los refugiados en manifestaciones que no solamente se van a celebrar aquí en España, va a haber también otras manifestaciones por Europa. Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué es el pasaje seguro? El pasaje seguro es una propuesta para habilitar vías legales y seguras que garanticen el derecho a asilo a las personas refugiadas para evitar que tengan que realizar travesías mortales y tengamos que enfrentarnos cada día a más muertes, a más dolor y a este drama humanitario que, aparte de que no tiene precedente alguno en la historia, ya se está haciendo insoportable. Estamos viendo algunas imágenes que son verdaderamente dramáticas, pero parece que la opinión pública, la política, parece que mira para otro lado. Estrella, ¿qué está haciendo España? Porque vemos las cifras de acogidos, son vergonzosas. De los 160.000 refugiados que la Unión Europea acordó repartirse en septiembre del año pasado, hasta ahora solo se han ubicado a 598. ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado el reparto de refugiados? Y, desde luego, ¿por qué ha fracasado también aquí en España? Bueno, desde nuestro punto de vista, nosotros consideramos que lo que hay es una clara falta de voluntad política. Pero más allá de esto, nosotros analizando lo que está sucediendo, que sinceramente es difícil, porque hay bastante falta de claridad en todo lo que supone este proceso, estamos viendo que el modelo que se había diseñado para el reparto de las personas reubicadas a través de los hotspot, que eran los puntos de identificación de refugiados para la posterior reubicación, claramente no responde a la realidad. Los hotspot tenían que estar ubicados 5 en Grecia y 6 en Italia. Hasta el momento solo está en marcha uno en Lesbos, en Grecia, y de los italianos solo hay puestos en marcha 2, el de Lampedusa y el de Trapani. Y la idea era que los refugiados, cuando llegasen allí, pues los estados se quedarían allí y los estados los reubicarían hasta los países que fueran a acogerlos en ese destino final, ¿no? Sin embargo, ante la pasividad de Europa, claramente los refugiados siguen su camino. Se están reubicando por sí mismos. Esa para nosotros es la conclusión definitiva. Dado que Europa no reacciona, ellos no pueden permanecer allí. Y continúan la ruta hasta llegar hasta los países que estamos viendo, principalmente Alemania y Suecia. En España, entonces, podemos decir que el problema viene de origen en el lugar donde tenían que identificar a los refugiados, tomar las huellas, acogerlos en primera instancia. ¿El problema viene de ahí? Yo creo que el problema es bilateral. Hay un problema en cuanto al modelo y hay una falta de voluntad para atraer a más. Hasta el momento en España se han reubicado 18 personas, se han reasentado 0 de los 779 que había que reasentar en España. Sí que nos han dicho que se iba a iniciar el proceso de reasentamiento, pero en todo caso para nosotros es inaceptable que tan solo 18 personas hayan venido hasta el momento. En paralelo tengo que informarte o compartir con vosotros que el Estado español ha previsto presupuesto, y un presupuesto yo definiría como generoso. Un presupuesto, o sea, una dotación suficiente como para acoger las cuotas que tenía prevista. Por otro lado, a las organizaciones especializadas que estamos trabajando en materia de asilo hace más de 35 años, nos ha dado la instrucción de abrir plazas de acogida y de prepararnos para la llegada de estas personas. Por tanto, no acabamos de entender qué es lo que pasa para que España, de una forma firme y contundente, no se acabe de traer a las personas que le corresponden, que en todo caso, bueno, pues se hablaba, es una cifra en torno a los 16.000, aunque hay una bolsa todavía pendiente, teniendo en cuenta que Hungría había renunciado a acoger a las 6.000 personas que a ellos les tocaban. Pero en todo caso, los 9.323 que ya sí están designados para España tenían ya que haber empezado a funcionar con agilidad. Es dramático ver las imágenes, es absolutamente dramático pensar que hay cientos de miles de personas caminando sin saber, sin destino por Europa, con familias, con niños. Es una cosa... ¿Cuál es el problema? Porque los países de la Unión Europea podrían acoger sin problemas a los refugiados. Quiero decir, ¿nos debiera inquietar el número? Vamos a ver, el porcentaje de personas que la Comisión Europea o el número de personas que la Comisión Europea ha planteado acoger, que son entre reasentados y reubicados 180.000, supone un 0,003% de la población europea. No podemos en Europa asumir esa acogida
Claramente sí, rotundamente sí. Insisto. Entonces es un problema burocrático básicamente y de voluntad. Ni tan siquiera burocrático, claramente de voluntad política. Lo que está en juego en estos momentos son los valores fundacionales de la Unión Europea, unos valores que están basados en la solidaridad y en el respeto a los derechos humanos, y claramente han pasado a un segundo plano. En estos momentos los Estados están regateando a la baja, están regateando para no acoger a los refugiados y están poniendo encima de la mesa los únicos acuerdos a los que se llegan es para ver quién levanta las vallas más altas y pone las leyes más endurecidas. La situación es especialmente dramática en Grecia. ¿Esto puede desencadenar una crisis humanitaria en el corazón de Europa? Me gustaría repetir frases de algunos compañeros de organizaciones que siempre han trabajado en cooperación internacional y repiten insistentemente en todos los foros a los que vamos a hablar sobre esta temática, que es la primera vez en la historia que estas organizaciones tienen más proyectos dentro de Europa, de proyectos humanitarios, de atención humanitaria, de crisis humanitaria, que en el resto del mundo, es decir, que en África o que en Oriente Medio o que en cualquier otro, o en América Latina. Por tanto, desde luego para mí, con mucha certeza y con mucha seguridad diría que sí, que estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes dentro de la Unión Europea. Hay un asunto que nos parece especialmente doloroso, especialmente dramático, que es la enorme desprotección que tienen los niños. ¿Esto está siendo vigilado? Bueno, claramente hay una falta de control, ya hemos visto los datos que se han dado sobre la desaparición de algunos niños. Nosotros también en eso somos muy prudentes porque claramente se habla de una cifra de niños desaparecidos y tendríamos que matizar si son desaparecidos o si no se les tiene en estos momentos controlados, porque una vez pasan la frontera por Grecia o por Italia, continúan la ruta con sus familias o no. Entonces, para nosotros, esa alarma generada en torno a los niños requiere de un poquito más de precisión, pero claramente este drama humanitario está afectando a los más vulnerables, y los más vulnerables en estos momentos son los niños. Pues Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, te agradezco muchísimo, Estrella, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días a vosotros, gracias. Radiocable.com. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Hay, por cierto, una campaña en CEAR, a la que os podéis sumar, en la que están recogiendo firmas y adhesiones. Es una campaña llamada Huérfanos, con la UE en mayúsculas, y
y os pedimos que os suméis, nosotros ya lo hemos hecho y os pedimos que también os incorporéis a la misma para pedir estos derechos para los refugiados y estas políticas de asilo que se pongan en marcha. Y estoy muy de acuerdo, estaba leyendo los mensajes en Twitter, dice David Sánchez, dice: a esta hora los dirigentes europeos siguen pensando en reunirse para reunirse y decidir no hacer nada por el refugiado. Y veo que hay muchísimos mensajes, muchos de los que habéis colocado con convocatorias concretas en las ciudades y en los lugares desde donde van a partir esas grandes manifestaciones por toda Europa para pedir ayuda y sumarse a esta petición de ayuda a los refugiados. Escuchas La Cafetera. Y dejadme que hagamos un pequeño planeo por las páginas de los periódicos, porque quizá todo este bloque deberíamos haberlo metido antes en la agenda paralela, porque no penséis que esto ocupa las portadas de los diarios, donde todo el foco está colocado sobre los acuerdos. Sí es verdad que hoy La Vanguardia lo lleva a su portada. El colapso griego por los refugiados golpea a Europa. El resto de los partidos están pendientes de los pactos que se están celebrando entre Ciudadanos, el Partido Socialista y las posibilidades de que se suban otros partidos. Pero como digo, La Vanguardia sí lo lleva en su portada, porque es que además es verdad que Grecia ha amenazado con bloquear todos los acuerdos europeos en los que tenga posibilidad si no se atienden las urgencias que están causando la importantísima desatención a los refugiados, porque no tienen capacidad técnica, económica, humana para atender la marea de personas que están llegando a las costas griegas. Así que La Vanguardia lo ha llevado a su portada, pero ya os digo que encontramos el periódico El País: el acuerdo resucita la división en las filas del Partido Socialista. También Ciudadanos intenta retener al votante de centro-derecha. En ambas formaciones, en el PSOE y en Ciudadanos, está provocando profundas disidencias entre los militantes, entre las bases. Y eso que el Partido Socialista va a hacer la consulta a sus bases. Pedro Sánchez ayer grabó un vídeo en el que pedía el sí, el voto, a los militantes del PSOE a este acuerdo con Ciudadanos. Te pido que el próximo sábado 27 votes sí por el cambio, votes sí por el progreso, votes sí por un gobierno socialista. Pero es algo que insisten en el Partido Popular y en el resto de las formaciones políticas. Estamos ante un cierto teatrillo, porque por mucho que votasen sí, por mucho que ratificasen el acuerdo, sigue sin ser posible un acuerdo de investidura, puesto que las sumas no dan. Estamos sencillamente en un teatrillo. Yo creo que todo el mundo debería de ser algo más serio, ¿no? El señor Sánchez, pues diciéndonos que lo que quiere realmente es bloquear la situación para que haya nuevas elecciones. Y mientras tanto, escuchamos algunas voces que emergían de las mareas. Dicen que Pedro Sánchez se ha equivocado, se ha ido al lugar, se ha escorado al lugar donde no debía estar el Partido Socialista. Pero finalmente, Pedro Sánchez escogió la coalición raquítica porque tiene miedo a decir claramente que es una gran coalición con el Partido Popular, pero está claro que Pedro Sánchez tiene todavía más miedo a que sea una coalición de cambio. Y también Podemos, dijo Pedro Sánchez, todavía está a tiempo de sumarse a la otra coalición. Todavía podría romper su acuerdo con Ciudadanos. Pedro Sánchez puede reconsiderar y echar atrás ese documento, que es un documento que va en contra de la mayoría social de nuestro país y que es un documento a favor de los privilegiados, que plantea una nueva reforma laboral en contra de los trabajadores, que sigue protegiendo los intereses de las entidades financieras de este país frente a los intereses de la mayoría social. Dice el periódico La Razón, que ayer organizó un encuentro en el que participó Mariano Rajoy, dice que Rajoy evidencia la entrega de Rivera a Sánchez. Comprenderás que no apoye a tu candidato. Dice Mariano Rajoy, pacto contra el Partido Popular. Reitera que Sánchez rechazó el diálogo desde el mismo 20 de diciembre. Lo que debería preguntarse es por qué nadie quiere hablar con el Partido Popular. En fin, también elecciones. Daré la batalla por ser candidato. Sé que hay gente que está en que no lo sea. Es que esto se lo preguntó Gloria Lomana, que participó en este encuentro del periódico La Razón, y le hizo esa pregunta al presidente del gobierno. ¿Se volverá a presentar en el caso de que vayamos a elecciones? Si hubiera voces críticas en el partido, que no hay ninguna en público, pero hay quien va diciendo o va escribiendo
que puede haber alguna por ahí. Incluso en este caso, en el caso de que surgieran voces críticas, en ambas situaciones no agradables, usted en todo caso sí o sí sería el candidato del Partido Popular. Creo que es una pregunta muy razonable, hace usted muy bien en formulármela, porque estoy seguro, aunque a mí no me lo cuenten, que hay gente en ello. Mi intención, si hubiera elecciones generales, es presentarme a las elecciones generales. Y solo necesito una cosa para presentarme a las elecciones generales, que me apoye mi partido. Hasta ahora yo he tenido la fortuna y la suerte de recibir siempre el apoyo de mi partido. Así que se volvería a presentar Mariano Rajoy, dice que siempre ha tenido el apoyo de su partido. Ahora vamos a continuar hablando de Grecia, hablaremos con Ibai Arvide, no os preocupéis que no hemos abandonado el tema, pero vamos a intentar zanjar este tema porque el asunto de los pactos, como os digo, sigue en la portada, porque además ayer hubo comparecencia de Mariano Rajoy, por lo tanto pues hay muchas reacciones a sus propias palabras. Y también quiero que hablemos con Pilar de la Peña, es nuestra compañera de Radio Cable, sabéis que monitoriza la prensa internacional todos los días, hace un seguimiento, entonces le he pedido que se incorpore con nosotros los viernes para que podamos comentar las portadas de los periódicos y cómo lo ha tratado la prensa internacional todo este asunto de los pactos. Ahora lo vamos a hablar enseguida y luego recuperamos ya la agenda, en la agenda paralela, en la agenda de la cafetera, volvemos un poquito a Grecia a saber qué es lo que está ocurriendo allí, pero dejadme que zanjemos este tema. Ayer ocurrió algo. Primero Susana Díaz se subió al pacto del Partido Socialista, lanzó su apoyo. Mire, vamos a ver, yo creo que es bueno siempre que cuando no se tiene mayoría se alcancen acuerdos con otras fuerzas políticas y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Y a mí me da tranquilidad además que sea con fuerzas políticas que defienden la unidad de este país y que defienden la igualdad. Es el modelo que contempla la Constitución y con el que yo me siento identificada, que es ese proyecto común que es España y que tiene presente y futuro. Y pasó una segunda cosa, más allá de los pactos. Mariano Rajoy fue preguntado sobre la situación económica en este encuentro en el diario La Razón. Y fue preguntado por la situación económica y las reformas pendientes y la situación de Europa. Y Mariano Rajoy, entre palabras, anunció nuevas reformas, nuevos recortes. Hay que continuar con ellos. Era algo que sospechábamos, pero por cierto, era algo que ocultaron de nuevo durante toda la campaña. Ahora que estamos fuera de la campaña ya y que lo tiene que resolver antes de las nuevas elecciones, entonces ya parece que no es tan importante. En el mes de abril, todos los gobiernos de la Unión Europea tenemos que hacer algo que es muy importante, presentar nuestro plan de estabilidad y presentar nuestro plan nacional de reformas. Y allí tenemos que presentar nuestro escenario de déficit público y también el conjunto de reformas que pretendemos seguir haciendo en el futuro para mejorar la competitividad de la economía española. Radiocable.com. Bueno, y hoy le hemos pedido también a Pilar de la Peña, @PilarPay en Twitter, que está monitorizando en radiocable.com la prensa internacional, que nos acompañe para comentar la forma en la que estos medios han acogido el pacto Partido Socialista Ciudadanos. Porque ¿cómo lo han acogido los medios internacionales, Pilar? Pues lo han recogido con bastante interés, sobre todo porque muchos estaban deseando hablar de España, pero deseando hablar de algo concreto. Hasta ahora había muchas negociaciones, mucha palabrería, pero no había nada. Y esto lo recalcan como que es el primer paso, aunque sea un pequeño paso, y el primer avance como para terminar la parálisis. Es decir, que ha tenido bastante impacto. Aunque me da la impresión de que ven que desemboca en elecciones. Sí, todos recalcan que es el primer pacto como para poder facilitar una investidura, pero que no salen los números. Eso está claro, que todos lo tienen claro, que están lejos, muy lejos de la mayoría. Y casi todas las crónicas que se pueden leer siempre dejan caer eso de que, bueno, lo más probable es que España termine con unas nuevas elecciones porque es muy difícil el acuerdo, es muy difícil el pacto. Aún así lo dejan como un primer avance, un pequeño paso. ¿Y los corresponsales internacionales que residen aquí en España? Aquí vemos con frecuencia Rainer Bandler, otros corresponsales que participan en el programa, pero más allá del programa tú los sigues, conversas con ellos, monitorizas también un poquito los mensajes que publican en Twitter. ¿De qué forma acogen el pacto? Pues más o menos igual, es decir, todos destacan que bueno que es un avance, que es un pequeño avance en esta especie de bloqueo generalizado que parece que hay, pero todos son muy escépticos, todos siempre resaltan, es que no les basta, es que no basta, siguen necesitando o a PP o a Podemos o algún otro avance. Algunos sí destacan, por ejemplo, me llamó la atención un tuit de una corresponsal del Wall Street Journal que decía, es un pequeño paso para acabar con la parálisis, pero en realidad es un paso de gigante alejándose de un gobierno de coalición, ¿no? En referencia a que como que podía
eliminar la posibilidad de un pacto con Podemos. Pero otros muchos se limitan a decir eso, ¿no? Que habrá que ver qué pasa, que todavía esto no es más que un pequeño paso, pero que no se vislumbra el final de esta crisis o de este bloqueo. Y un debate que se ha situado aquí en el epicentro de las conversaciones, que es el efecto que puede tener este pacto para Ciudadanos o para el Partido Socialista. ¿Ese debate se da fuera? No. Nadie hace la lectura de si esto puede beneficiar a los socialistas, sobre todo al PSOE de cara en la izquierda. No, eso no. Ni perjudicar tampoco. Ni perjudicar tampoco, no. Es verdad que había, por ejemplo, un medio francés que sí decía que Ciudadanos se había logrado colocar como en el centro de las maniobras, pero sobre lo que puede implicar todo esto para el futuro de los partidos, sí, muchos de ellos hablan esto de que todos los partidos parece que se están moviendo en estas negociaciones, siempre teniendo en cuenta que hay una posible repetición de elecciones y un poco defendiendo sus intereses de cara a esa repetición, pero nadie entra a valorar muy bien cuáles pueden ser las consecuencias o las implicaciones de las decisiones que están tomando. Bueno, es importante porque esta es la imagen que proyecta España en el extranjero, es la imagen que proyecta la mal llamada marca España, pero y entiendo que no habrá ocupado mucho espacio, ¿no? Porque ¿qué otras noticias internacionales son las que han estado ocupando el interés de los grandes medios? Esta semana dos han destacado sobre todo, hay otras veces que depende mucho de la actualidad nacional, pero esta semana el Brexit, la posible salida, el debate para la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea ha sido muy, muy, muy comentado. Y luego las presidenciales en Estados Unidos, las primarias y el triunfo de Donald Trump, que parece que cada vez se consolida como la posibilidad de que sea el candidato republicano. Eso también ha copado muchas portadas. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Bueno, me parece un ejercicio súper interesante, Pilar, para que lo hagamos cada semana. ¿Te pasarás aquí para hacerlo? Un día a la semana. Sí, hombre, sí. Sí, que luego te echan de menos. Yo sé que luego, en fin, los de Twitter, la gente que te seguía antes te echa de menos y así que te agradezco mucho. Pues Adiós, nada, Pilar. Encantada. Radiocable.com. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una ¿Hemos oposición... hecho historia? ¿Hemos hecho presencia? Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Y toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Ibai Yarvide, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Ibai, porque además hay un reproche que nos hacen habitualmente a los medios de comunicación, y con toda la razón, y es que cogemos las noticias y de pronto las olvidamos, y algo así es lo que ha sucedido con Grecia, que de pronto, siendo que tenía una enorme presencia en los medios de comunicación mientras estábamos en campaña electoral y interesaba poner el foco ahí, de pronto se ha olvidado como si ya no ocurriera nada en Grecia. ¿Qué tal estáis por allí? Pues estamos, yo personalmente muy bien, afortunadamente, pero el país está bastante mal. Es decir, la crisis económica no solo no ha acabado porque ya no esté en las portadas de los diarios, sino todo lo contrario, es una situación que se está agravando pues por momentos. María Antonia Iglesias, que es una compañera periodista del País, hace poco decía que hablar de crisis económica en Grecia ya se queda corto. Ella lo definía como una gangrena, y yo creo que acierta. La situación de precariedad en la que vive la mayoría
mayoría de la gente sigue siendo enorme, y las medidas impuestas por la Troika, que ahora se ha rebautizado como cuadriga, porque ya no son 3 instituciones sino 4, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y ahora también el Fondo Europeo de Estabilidad, pues las medidas siguen siendo fortísimas y siguen teniendo un impacto malísimo, para la ciudadanía. Ahora mismo el tema más candente es la reforma de las pensiones. El último rescate, es decir, el rescate firmado el verano pasado, establece la obligación de ahorrar el 1% del Producto Interior Bruto en pensiones, y esto equivale a un ahorro de unos 1.800 millones de euros aproximadamente. Y ahora mismo entre los acreedores y el gobierno griego hay un debate fortísimo para ver de qué manera se hace este ahorro. Ibai, hubo una enorme cohesión en torno al gobierno de Tsipras, por lo menos aparentemente, desde el pueblo griego durante el tiempo electoral. ¿Esto se ha mantenido? ¿La gente sigue manteniendo esa lo que parecía una gran confianza en su propio gobierno, a pesar de los anuncios de recortes y de unirse al plan de la Troika? No, es decir, Syriza sigue liderando las encuestas, pero ha bajado muchísimo la intención de voto. Es decir, si se repitieran ahora las elecciones, probablemente lo que subiría espectacularmente sería la abstención. Por otro lado, el entusiasmo que hubo el año pasado hasta el referéndum y hasta la firma del rescate se ha perdido completamente. No hay esta sensación, hay una sensación más bien de derrotismo, y bueno, que además yo creo que tiene una base bastante cierta. Es decir, ha habido una derrota muy fuerte, y lo que hay es una sensación cada vez mayor de desconfianza hacia Europa, hacia todo lo que significa la Unión Europea, porque a las medidas económicas impuestas se suma ahora lo que se percibe aquí como una ausencia total de solidaridad por parte de los socios europeos respecto al fenómeno de los refugiados. Hoy queríamos poner el foco precisamente en los refugiados durante el programa, porque nos resulta enormemente inquietante lo que ha ocurrido allí en Grecia. De una forma, lo que hemos visto es que Grecia recibe miles de personas, pero la Unión Europea mira para otro lado y están dejando que Grecia gestione eso sin ninguna herramienta, ¿no? Sí, ahora cada vez más lo que estamos viendo son medidas unilaterales de los diferentes estados que conforman la Unión, que están provocando consecuencias terribles tanto para los refugiados como para otros países, no solo Grecia. El último ejemplo es Austria, que ha decidido establecer controles fronterizos con Eslovenia. Esto ha provocado una reacción en cadena en todos los Balcanes. Y por último, donde más se nota es en la frontera entre Grecia y la República de Macedonia. Macedonia ha edificado dos vallas similares a las que Hungría levantó durante el verano pasado. Estas 2 vallas impiden el paso de los refugiados, y además se suma la negativa a aceptar personas con nacionalidad afgana. Hasta ahora tenían permitido el paso los sirios, eritreos, iraquíes y afganos, y ahora mismo hay en estos momentos hay más de 2.500 afganos de alguna manera atrapados en Grecia, es decir, no pueden continuar hacia el norte. Han llegado a Atenas o a Tesalónica, la otra ciudad más grande de Grecia, durante las últimas horas, y en la medida en que Macedonia no permite su paso, están viviendo un momento de mucho desconcierto y mucha desesperación. Esta es la situación que se está viviendo ahora. Ayer por la tarde, por ejemplo, como ejemplo de esta desesperación, 2 refugiados afganos intentaron ahorcarse en la Plaza Victoria, que es la plaza de Atenas en la que están residiendo ahora mismo. Afortunadamente, el resto de refugiados que estaban allí los bajaron del árbol donde se habían colgado. No pasó nada, pero demuestra la desesperación de esta gente que, como digo, están viviendo literalmente en una plaza. Lo leímos en tu blog, es una descripción verdaderamente escalofriante, y sospecho que no se ve ninguna salida a esta situación, ¿no?
No, de hecho lo que estamos viendo es como decía antes, medidas unilaterales de diferentes países, porque he nombrado antes el ejemplo de Austria, pero por ejemplo Bélgica ha establecido controles fronterizos con Francia para evitar que los refugiados inmigrantes de Calais puedan llegar hasta Bruselas. Eslovaquia ha reforzado sus controles fronterizos con Austria. Asimismo, Hungría ha convocado un referéndum de tintes xenófobos para ver si aceptan la cuota de refugiados que ha establecido la Comisión Europea, una cuota de refugiados, por otro lado, que no se está cumpliendo en ninguno de los países. Es decir, lo que vemos es que se está dando una respuesta, por un lado, con un enfoque securitario en vez de humanitario a los refugiados. Por otro lado, que se está impidiendo que las personas que tienen derecho a solicitar el asilo en Europa lo ejerzan de manera legal y ordenada. Es decir, en vez de estar debatiendo cómo garantizar que las personas que tienen derecho a llegar porque son refugiadas que están escapando de una guerra de la manera legal y segura para llegar, pues lo que se está haciendo es, por un lado, un operativo de la OTAN en el mar Egeo, por otro lado, reforzamiento de fronteras. Es decir, lo que se está haciendo es creando las condiciones para que las mafias que trafican con personas se enriquezcan todavía más, porque cerrar las fronteras no significa que no vayan a pasar los refugiados, sino que las van a pasar en condiciones más peligrosas, más caras y mucho más duras. Hemos leído también que Tsipras ha dicho que va a vetar todos los acuerdos en Europa mientras no se aplique el reparto de refugiados. ¿Es una amenaza que tú crees que puede tener efecto? No sé, no me atrevo a juzgar esto. Creo que es una amenaza un poco a la desesperada, pero me temo que Grecia no tiene fuerza suficiente como para bloquear los acuerdos políticos de la Unión Europea. El verano pasado, en las negociaciones, ya se vio que la correlación de fuerzas entre Grecia y el resto de la Unión Europea pues, es muy desfavorable a Atenas, y no sé si en estos momentos tiene las condiciones como para hacer esto. En todo caso, lo que demuestra es la imposibilidad del gobierno de Grecia para coordinarse con el resto de países de la Unión Europea. Ibai Arvide, Ibai, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Pues muchas gracias, es siempre un placer hablar con vosotros y suerte, gracias. Radiocable.com. Como estaba diciendo Ibai, es una situación que es límite y lo hemos estado comentando estos días aquí María y yo, y sobre todo con una pregunta: ¿hasta cuándo Grecia puede soportar esta situación sin terminar exigiéndole cambios a la Unión Europea, ¿no? Sí, y es que no solo eso, sino que plantear cómo podrá el pueblo griego acoger él solo a todas estas personas. Y es que mirando las cifras hablan por sí solas. El 90% de los refugiados que llegan lo hacen a través de Grecia, y son más de 100.000 personas en total las que ya han llegado en estos 2 meses de 2016 a las costas europeas, según la Agencia de Refugiados de la ONU. Los datos, además, es que nos presentan esta misma emergencia social, que si vamos a comparar el mes de enero de 2015 con el mes de enero de 2016, comprobamos que las llegadas de refugiados a las costas europeas han disparado más de un 1000%. Es decir, de un año para otro ha cambiado totalmente la situación. Y vemos que es una situación insostenible, una situación límite, que es la que este sábado se denunciará en la marcha europea. Porque, como bien explicaba y lo veíamos el otro día, en la ONG Proactiva decía en su Facebook: somos responsables de millones de infancias robadas. Cuando estos niños sean adultos, les vamos a oír. Y esta es una consecuencia que tendríamos que plantearnos y ver un poco de cara a un futuro. No, y fíjate, está diciendo Alicia en Marea, dice: se me ha puesto la carne de gallina escuchando a Ibai desde Grecia, esa incapacidad. Y es que los datos que nos estás contando, María, es que son durísimas. Yo me siento muy, muy en sintonía contigo, Alicia, con este comentario que haces, porque es verdad que es que se nos cae la cara de vergüenza. ¿Cómo es posible que Europa esté mirando para otro lado? No solamente mirando para otro lado, sino que además está poniendo todas las barreras
que institucionalmente es capaz de desarrollar, ¿no? Que es una cosa dramática. No, y luego lo que nos ha contado Estrella Galán, o sea, que no podamos acoger a 180.000 personas, que son en principio las que se ha planteado acoger la Unión Europea, y solamente ya con esa cifra está habiendo discusión. Ayer, como ha dicho Ibai, ya Tsipras, digamos, estalló, ¿no? Como veíamos en noticias como la de 20 minutos, decía, Tsipras vetaría todos los acuerdos en Europa mientras no se aplique el reparto de refugiados. Y es que, como también nos lo ha contado Ibai, Hungría ya se desvincula convocando un referéndum para decidir si acoge a los refugiados que le marca la Unión Europea, y Austria activa el cupo de refugiados de 3.200 migrantes al día. Y sabes, de todas maneras, María, a mí hay algo que me llama la atención, porque estoy viendo, el trending topic ha sido prácticamente inmediato. En cuanto el programa se ha puesto a funcionar, la gente se ha subido al debate, y este hashtag de la cafetera huérfanos 27F se ha convertido en trending topic número 1. Y hay una enorme sensibilidad y una enorme sensibilización en la sociedad española con la acogida a los refugiados. Porque se podría decir, podría haber algún gobierno que dijese, es que mi ciudadanía está en contra de esto y yo me debo a mi ciudadanía. Pero la realidad, lo que nos demuestra, la realidad y la sensibilidad de los ciudadanos, y lo estamos viendo en los comentarios. Yo estoy leyendo algunos comentarios vuestros en el chat de Spreaker. Dice escucharemos a los niños a los que hemos robado la infancia. No serán agradecimientos ni halagos. Tienes razón, María. Están diciendo en el chat de Spreaker. Estoy leyendo algunos mensajes de la gente, de la forma en la que han sintonizado con el dolor de los refugiados, y la sensibilidad es enorme. No se puede decir. De hecho, hay algunos ayuntamientos que están operando por su cuenta y riesgo, ¿no? Más allá de los problemas burocráticos que están poniendo los estados. En el Ayuntamiento de Zaragoza sí que han cedido 4 pisos para refugiados. En el caso de Francia han pedido ayuda a Argentina para paliar la crisis de refugiados. Hollande decía que tenemos una responsabilidad a la hora de acoger a los refugiados, pero es que con esto vemos que lo que decía Estrella Galán, hay una falta de voluntad política para acogerlos, y vemos que a lo mejor la Unión Europea también, aparte de servir para ser una unión en el tema económico, también deberíamos plantearnos si realmente somos una Unión Europea a la hora de asumir la responsabilidad social de casos como este, ¿no? De momento este tema ocupa noticias, pero queremos que ocupe un gran espacio en las portadas, y en este programa hemos querido intentarlo. Queremos dar luz a la marcha europea que será este sábado. Además será por un gran número de ciudades, no solo españolas, sino también al resto de Europa. Y bueno, por supuesto, en la agenda ciudadana, la de los ciudadanos, queremos hacer hincapié en este tipo de temas, y también en muchos otros temas que también nos habéis enviado con la agenda de la cafetera. Ahora vamos a pasar a leer la agenda de la cafetera, esa suerte de portada que confeccionamos aquí, en la que hoy, desde luego, el tema central de la portada sería las grandes manifestaciones que van a recorrer Europa demandando derechos para los refugiados, demandando políticas de asilo y políticas de emergencia, de urgencia humanitaria para ayudar a estas personas. Y ese sería el gran tema de portada, pero hay otros temas que estáis enviando y para lo cual estáis utilizando el hashtag La Cafetera Huérfanos 27F, y además estáis participando a través de ese número de teléfono, porque este espacio que pretende ser la agenda de la cafetera es el espacio de participación donde hay quien me dice, oye, hoy no habéis tratado este tema. Hay muchos siempre que se quedan en la agenda y que nos reclamáis, no solamente los refugiados, sino lo que está ocurriendo en Yemen, el coltán, las guerras que está provocando el coltán que llevan nuestros teléfonos móviles, lo que está ocurriendo en el corazón de África, la violencia contra las mujeres, los discapacitados o la ley de dependencia, tantas y tantas cosas que nos enviáis, y hay mecanismos para que lo hagáis. Están los mensajes en teléfono para que participéis. Hola, soy Luke Ball. Lo de Europa lo definió perfectamente Varoufakis. Esto se va al carajo y nos quieren convertir en esclavos mediante luego el TTIP, el Chipa y los demás. ¡Hala, suerte!
Y hay diversas noticias que nos hacéis llegar, no solamente relacionadas con la crisis de los refugiados, ¿no, María? Sí, bueno, Kake Rodríguez incidía un poco en la noticia que nos ha dicho Ibai, de que 2 refugiados intentaron quitarse la vida en una plaza de Atenas, y quería remarcarlo porque él lo resumió diciendo la palabra desesperación. Isabel Aragón nos envió una noticia muy importante en este momento que vivimos, porque, bueno, sí que es verdad que tenemos el tema de los refugiados, que es un tema muy importante, pero también, trasladándonos otra vez al caso concreto de España, es un tema muy importante el que nos envía Isabel Aragón, que nos envía la noticia de que los observadores internacionales que supervisaron las últimas elecciones generales han alertado de ciertos problemas, ¿no? Entre ellos está la desproporcionalidad del sistema electoral, la vulneración de derechos y libertades, graves deficiencias en el voto por correo, violación del secreto en el voto y, atención, la ausencia de medidas para garantizar la imparcialidad de los máximos responsables de Radiotelevisión Española en la cobertura de elecciones. Perdón, que te baja el micro. Es que yo necesitaba respirar. Tú es que eres inmortal, pero... Hoy vengo con muchas fuerzas. No, ya te he visto. Es que le ha pillado a María. Le ha pillado a María un megatasco en Toledo. Me iba enviando mensajes diciendo, llego al programa. ¿Pero qué ha pasado? No, en la carretera de Toledo, pues que justo he ido a salir de casa, me he encontrado con un atasco increíble y, bueno, escuchando la radio he visto que, o sea, me han dicho que en la carretera de Toledo había atasco, pero porque había habido un hundimiento de calzada. Estabas escuchando la radio y no era la cafetera, no era un programa grabado, no era algo, no era un podcast. Bien, no existen otras radios. Bueno, existe la COPE, que es bueno que lo escuchen nuestros oyentes si quieren que sea licuado su cerebro. Bueno, por cierto, que Hardy Useful me dice, hay que entrevistar a Mónica Oltra, que ha estado en Grecia y podría aportar mucha luz. Te voy a decir, Hardy, que nos hemos puesto en contacto con ella. Lo que pasa es que no era posible, problemas de agenda. No voy a decirte que me haya hecho mucha ilusión, pero bueno, lo hemos intentado. Perdón, María, que te he interrumpido. Siguiendo un poco con los temas que nos habíais enviado, quería incidir también en la noticia que nos enviaba Ubelán, que, bueno, nos decías ayer que no nos olvidáramos del juicio a Abel Azcona, que de hecho estuvo aquí hace unos días, y no lo olvidamos, lo traemos hoy a colación con la noticia que nos enviaba también Charo Chamizo, de que el New York Times se había hecho eco del uso de leyes antiterroristas contra artistas españoles. También lo recogimos en Radio Cable, la verdad que es bastante significativo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Vamos a hacer una pequeña gamberrada. Cabe la posibilidad de que esté escuchando este programa, porque es un oyente habitual de este programa. Sabéis que Pilar del Río, la presidenta de la Fundación Saramago, además de, en fin, ser una buena amiga de este programa, resulta que va a recibir este domingo la medalla de Andalucía. No sabe que la vamos a llamar. No lo sabe y tampoco sé si me lo va a coger, porque claro, a estas horas cualquiera, pero lo vamos a intentar. Si nos lo coge, bien, pero es que quería haberla llamado, la debería haber avisado, pues estas cosas son muy feas. Pero como es amiga del programa y nos gusta felicitar a los amigos... Sí. Pilar. Sí. Soy Fer. Espera un momento, espera. No sabe que estamos en directo. Oye. Pilar,
¿Dónde estás? Fer. ¿Qué? ¿Dónde estás? En Sevilla. Es que estaba con el auricular oyendo la radio. Pilar, estabas saliendo de un programa que no era La Cafetera. Estás en directo, Pilar del Río, que lo sepas. No me lo puedo creer. Sí, menos mal que no has dicho ninguna, menos mal que no has dicho, porque claro, luego he pensado, digo, menuda irresponsabilidad, vete tú a saber qué te pillo haciendo. Bueno, era una hora decente. ¿Por qué estamos en directo a esta hora? Pues, ya no es de cafetera. Sí, ¿cómo? Perdona, es que ya... Ay, perdona, que estoy en España, que no estoy en Portugal. Además es que por presión social hemos ido estirando el programa y esto se ha ido convirtiendo ya en una fiesta. Sí, Pilar del Río, felicidades. Te han dado la medalla de Andalucía. Te voy a decir una cosa, no te he llamado en estos días porque no sabía si era oficial. Yo te estaba viendo. Claro, pero no sabía si era oficial. Luego ya he visto que había una convocatoria oficial y digo, tenemos que llamar para felicitarla. Porque, oye, yo no sé qué grado de valor le das tú a esto porque tú eres una persona muy humilde, pero tiene mucha importancia, Pilar. Pues no sé qué decirte. Mira, las cosas que te regalan y que te hacen, que son distinciones, pues yo creo que habla de la institución que lo hace y no de la persona. No sé, es una fiesta, quieren reconocer que hay andaluces, que se sienten andaluces y que hacen con los valores de esta tierra, y a mí lo que espero que sea así, sea porque la universalidad que siempre ha distinguido a Andalucía y fíjate que algunos de nuestros nombres clave y señeros se llaman Alberti o se llaman Picasso, por citar, de gente que ha venido de fuera, que nos hemos ido formando de distintas migraciones que luego hemos salido por todas partes, y lo que quiero pensar es que esa universalidad pues de alguna manera también la estoy viviendo. Somos patria, tengo varias nacionalidades, vivo entre Canarias, entre Portugal, entre España, y que a lo mejor pues ese es el mérito, suponiendo que no sea un mérito. Bueno, estamos súper alegres. Se entregan el domingo. Ay, Fernando, yo no estoy alegre, yo estoy pillada. Sí, estoy pillada. Me gusta verte así un poco, Pero descolocada, absolutamente. Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, una súper buena amiga de este programa, nos ha hecho tan felices a toda la familia de la Resistencia saber. Oye, ¿y cuál es el hashtag hoy? Es que hoy estamos hablando de refugiados, porque mañana hay una gran manifestación por toda Europa y entonces el hashtag es La Cafetera Huérfanos 27F. El 27F porque mañana es la gran manifestación por un montón de ciudades. Habrá en Sevilla seguro también, habrá en todas partes, porque hay convocatorias por todas las ciudades españolas y muchas europeas para pedir solidaridad con los refugiados y que las instituciones actúen y reaccionen. Vale, pues voy a hacer dos cosas. Primero, por supuesto, oír el programa, ya incorporarme y oírlo en diferido. Y segundo, mira, hay hace unos años en un programa que tú también interviniste en televisión, ¿te acuerdas que hablábamos de las pateras y las personas que llegaban, que también son refugiados, los refugiados económicos que venían huyendo? ¿Te acuerdas claro que me acuerdo. Que fue un programa de televisión de la 2 que se llamaba Refugiado? Sí. Y que intervino también Antonio Bandera, intervino también Juan Diego, intervino José Saramago, una serie de personas. Bueno, pues yo en aquel programa decía, mi hijo muere cada día, mi hijo muere cada día con cada persona que muere, con cada persona refugiada, y sigo pensando lo mismo. Esas personas que salen que huyen de sus países, unas por el hambre, otras que salen de sus países por la guerra que nosotros hemos provocado y hemos vendido las armas nosotros, y ahora los países, los estados no están respondiendo. Bueno, pues qué bien que los ciudadanos, como la resistencia de la cafetera u otros, vayamos a manifestaciones, pero lo que tenemos que pedir es que se restituyan, que se reconstruyan esos países, que se dejen de vender armas y por supuesto a las personas tratarlas como si fueran nuestros hijos, porque son nuestros hijos, son nuestros semejantes. Pilar del Río, un súper besazo, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias por tu cariño siempre. No, gracias a ti por haberme pillado.
siempre tiene sus riesgos, porque nunca sabes, uno puede ser muy, en fin, colarse de pronto en la vida de la gente, pero bueno, como sabemos que Pilar es muy amiga de este programa y vosotros muy amigos de Pilar, pues le habrá hecho mucha ilusión seguro, y a nosotros nos hace mucha ilusión tener la oportunidad, y como además siempre hemos dicho, los viernes vamos a tener aunque sea un pequeño guiño con la cultura, dejando una semana que ha sido una semana llena de ajetreo, una semana intensa en lo político, con todos los pactos, los anuncios de los pactos, pero no solamente eso. Aquí hemos vivido la semana, la comenzamos con Miguel Urbán. ¿Os acordáis cuando dijo aquí en el programa, necesitamos un gobierno que le diga no a la troika, necesitamos gobiernos que sean capaces de oponerse frontalmente a sus políticas? Pero nosotros tenemos claro, el gobierno que salga, cualquiera, va a tener que enfrentarse a esta Unión Europea, va a tener que enfrentarse a la troika. De hecho, a cualquier gobierno que salga le van a pedir 10.000 millones de recortes. Y nosotros queremos saber cómo va a ir el gobierno de España a enfrentarse a eso y a negociar eso. Nosotros queremos construir un gobierno que le pueda decir a la troika, no, lo siento, pero ya basta. Y que ponga a la gente por delante de los intereses de una minoría que es la que gobierna actualmente en Europa. Semana con la mirada puesta en Europa, pero con la mirada muy puesta también en el interior, con toda esta negociación, los pactos. Hablamos con Óscar López, ¿os acordáis? Del Partido Socialista, le preguntamos, esto parece que desemboca necesariamente en elecciones. Dijo que no. ¿Compartimos con Ciudadanos muchas de las cosas que plantea? No, claro que no. Evidentemente, por eso le estoy diciendo que hay un candidato socialista con un programa de gobierno que se tiene que acordar no solo con Ciudadanos, y que tiene que responder a la pregunta al final del día ¿merece la pena? Oiga, ¿es mejor que lo que tenemos ahora mismo? ¿Es un avance para nuestro país? ¿Pueden ser derechos nuevos para los trabajadores y para los servicios públicos? Y esa es la respuesta, pues sí. ¿Vamos a elecciones? No lo creo. Yo creo que va a haber un gobierno. Yo creo que va a haber un gobierno, bueno, veremos a ver. No parece a esta hora que eso vaya a suceder. Pero entre las cosas que están ocurriendo en este país también observamos un profundo recorte en las libertades, los derechos civiles, algo que denunciaba aquí Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional aquí en España, cuando presentaron internacionalmente, sabéis que presentan el libro anual de los derechos humanos en todo el planeta, los profundos recortes que se están viviendo en las libertades y en los derechos humanos en todo el planeta, y también señalaban a España como uno de los lugares donde se está viviendo ese paso atrás en los derechos civiles. En España, digamos, hemos visto, por ejemplo, dos elementos fundamentales, ¿no? Que se debilitó en el último año nuestra capacidad de defender la libertad de expresión y de reunirnos pacíficamente, ¿no? O sea, la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana el pasado mes de julio ha establecido límites, por ejemplo, cuándo y dónde deben celebrarse manifestaciones pacíficas, tiene mucho más competencia las fuerzas de seguridad, pueden multar con hasta 30.000 euros a personas que les muestren, por ejemplo, falta de respeto, o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias. Hemos visto, por ejemplo, el Código Penal, la redacción del Código Penal en materia antiterrorista es tan vaga, por ejemplo, estamos hablando de enaltecimiento de terrorismo, incluso incitación indirecta al terrorismo. Enaltecimiento, incitación indirecta, figuras enormemente ambiguas en el Código Penal que hace que se pueda perseguir a gente insospechada. Y veíamos el caso, por ejemplo, de César Strawberry, con quien también hablamos aquí esta semana. César Strawberry, el cantante, que como sabéis no solamente está siendo asediado por la Fiscalía, están tratando de perseguirle jurídicamente por una serie de tuits sarcásticos que publicó en la red. Y además hay instituciones, por cierto, en manos de Ciudadanos, o gracias a la mano de Ciudadanos, que están tratando de vetarles de forma preventiva, están tratando de vetar sus conciertos por si acaso allí se hicieran declaraciones. Es decir, estamos en la justicia predelito. Es una cosa insólita y tuvimos la oportunidad de hablar aquí con César Strawberry. Yo creo que hay que parar este tipo de persecuciones ya y hay que alinearse con la legalidad, que la legalidad es el decálogo de derechos y libertades de la Unión Europea, y alejarse de lo que está intentando hacer este gobierno, que es alinearnos con países como Polonia, como República Checa, como Turquía, en fin, que lo que están intentando bueno, Turquía, que es un candidato a la Unión Europea, evidentemente, afortunadamente no ha entrado todavía, pero o Hungría, que lo que están es poniendo en cuestión la esencia de la Unión Europea, que es ese decálogo de derechos y libertades que bebe directamente de la Ilustración, ¿no? Todo eso es lo que se está poniendo en cuestión y que de alguna manera se está reflejando en este caso de persecución contra mí y contra mi grupo. Este país que está viviendo una profunda catarsis, que como digo,
se concreta en unas negociaciones. Hay quien define esto como una segunda gran transición que vive España y que terminaba la semana, ya sabéis, con este pacto entre Ciudadanos y el Partido Socialista que creaba algunas disidencias, algunas discusiones internas. Va a ser sometido ahora a votación dentro del Partido Socialista, pero aquí tuvimos la oportunidad de hablar con Pérez Tapias. Sabéis que es un destacado miembro socialista que incluso llegó a competir por la Secretaría General contra el propio Pedro Sánchez. Está a la izquierda del partido, es representante de ese a la izquierda, que denunciaba en este pacto Ciudadanos-PSOE una suerte de pequeña gran coalición. Es público y notorio que Ciudadanos hace ese trabajo de mediación por la derecha, tratando de que el Partido Popular se sume y de paso a lo que este pacto puede significar, con lo cual, claro, muchos perciben o percibimos, bueno, pues una variante liviana, light, de gran coalición que, insisto, sitúa al Partido Socialista objetivamente en la derecha, y así lo va a percibir la ciudadanía en gran medida. Y es como dice Alicia, dice, ¿qué está pasando en este país? César Strawberry, Abel Azcona, Rita Maestre, los titiriteros, dice, todo lo que huele a reivindicación, activismo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás solo. Llega el fin de semana y cuando nosotros nos vamos empieza el fin de semana. Eso. Ahora tenéis que decir qué es lo que preferís, o el fin de semana o la cafetera. ¿Cómo has dicho? Digo que no lo digas dos veces, que igual nos tienen aquí todo el fin de semana. Vale, creí que estabas diciendo no lo digas dos veces, Fernando, que yo prefiero el fin de semana. ¿Qué vas a hacer el fin de semana, Mary? Pues, bueno, en principio descansar bastante de la semana. ¿Te hemos agotado? No. ¿Te hemos agotado? No, ¿qué va? ¿Estás diciendo algo sin decirlo? No, hoy estoy muy contenta porque la verdad que lo llevábamos hablando muchísimo de hacer un programa de este tipo para conocer un poco la situación de Grecia y me ha encantado mucho. Creo que a la gente le ha gustado y espero que haya servido para aportar nuestro granito de arena y que se pueda visibilizar un poco todo esto. Ha sido un regalo de María, que con su presencia ha honrado este programa, que nos ha regalado... Al final me vais a hacer llorar, ¿eh? Nos ha regalado su compañía, nos regala su compañía, porque no vamos a hablar en pasado, salvo que quiera dimitir cuando acabe, pero nos honra este programa. Y es verdad que llegó un día y dijo, deberíamos recuperar el asunto de Grecia, porque ¿qué es lo que está pasando allí? Lo hemos abandonado en los medios de comunicación. Es que no salen las portadas. Mi duda era esa, ¿no? Que ¿dónde está Grecia? ¿Qué le está pasando? Y es que nos lo han dicho. Nos ha dicho Ibai, es que siguen pasando, o sea, Grecia sigue estando bajo la precariedad. Además está grabado con el tema de los refugiados. Y ¿por qué no ocupa las portadas? ¿Por qué no nos preocupamos ahora por Grecia? Es un amigo nuestro de la Unión Europea y es un poco lo que decía, que además lo han comentado también en Twitter, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? Bueno, de Grecia ya hemos hablado. Tu presencia ha iluminado este programa, Mary. Te lo agradecemos mucho. Has sintonizado muy bien con los oyentes. Está bien, te quieren más que a mí. No pasa nada. Yo ya me subo a dormir. Ahora ya os arregláis vosotros. Al final nos pelearemos, ¿eh? No, al contrario. Me parece que ha sido un auténtico regalo y estamos todos súper... ¿Tú estás contenta? Yo estoy súper contenta. ¿Seguro? Y además estoy muy contenta y además ojalá todos pudiésemos decir que estamos contentos en nuestro trabajo. Ayer tenía un drama, por cierto, vamos a contarlo. Porque confundió el nombre de Mamen Páez con Mamen Mendizábal. Yo juré que no lo iba a decir en antena, pero estaba diciendo, ¿cómo se me ha podido...? O sea, Mary, si yo me tomase a pecho todas las barbaridades que digo en antena, palabras que mezclo, si se las tomase a pecho, si se las tomase como tú, Mariano Rajoy, con su dislexia de esta semana, se retiraba de la política. Sí, la verdad que yo hubiese dimitido, yo creo. Pero estaba súper triste porque había querido destacar a Mamen Páez. Y cuéntalo tú, yo no... Sí, me dio mucha rabia, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero además es que no me di cuenta, además estaba viendo el tuit de Mamen Páez, lo estaba viendo, lo estaba leyendo, lo había retuiteado días antes y dije Mamen Mendizábal. Y en ese momento, o sea, no me di cuenta y me escribe, además, muy educada y la verdad que adorable, Mamen Páez, me escribe y me dice, oye, que te has equivocado, pero no pasa nada, tal... Y yo, además, intenté solucionarlo un poco con un tuit
Y a ver, prometo acordarme del apellido siempre. A ver, que se me entienda, no pretendo poner el foco sobre el error que fue absolutamente menor. Pretendo poner el foco en lo buenísima persona que eres, que de pronto dijiste, ¡jo, pobre mamen! ¿Pero cómo se me ha podido pasar? Eso es lo que a mí, la parte humana es la que realmente a mí me parece. Cometer errores, yo cometo todos 250.000 al minuto y es lo más irrelevante. Y de hecho pasó totalmente desapercibido, tampoco nos vamos a engañar. Pero bueno, a veces pasan estas cosas. La música está gustando mucho, dice Ancho X, ¿qué música de marcha es esta que mola tanto? Es Fridonia, no nos podemos olvidar de Fridonia. Y ya llevamos 70 minutos emitiendo, somos perfectamente conscientes, pero así que nos vamos a marchar. Mary, gracias a tus pies a vosotros. Y a los pies de tu señor marido también. Adiós a todos, pasadlo bien. Buen fin de semana, sed malos.